Bienvenidos a todos y todas. Mi nombre es Fernando Quiles, pertenezco al Frente Socialista de Puerto Rico. A través del Frente Socialista fue que se fundó en el año 1992 el Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico, y un año antes se había fundado lo que es el proyecto político del comité, que viene siendo la Brigada Juan Ríos Rivera. Lo que vamos a ver aquí hoy, breve, conciso, yo traje copias para todos ustedes, se lo podemos repartir más adelante para entonces seguirlo acá. Yo quise titular esta charla El porqué de la solidaridad con Cuba. Y cada uno de nosotros puede tener una contestación individual y todas son aceptables. Y déjame irme de este lado. Quería hablarle de unos antecedentes históricos. La relación de Cuba y Puerto Rico es una relación centenaria. Nuestro padre de la patria, Ramón Emeterio Betance, caborrojeño, que celebramos su natalicio el pasado 8 de abril, autor intelectual del Grito de Lares, 23 de septiembre de 1868, inició una llama, unas ansias de libertad, de independencia, que 2 semanas después estalla en Cuba por Carlos Manuel de Céspedes, que se le considera también el padre de la patria, con otro grito, el grito de Yara. Para la época del Imperio Español, todas estas sublevaciones se le llamaba grito. Y si ven, es una diferencia de apenas 2 semanas. El grito de Yara en la hacienda La de Majagua, un 10 de octubre del 68, este señor era un hacendado, y él lo que hizo fue que liberó a sus esclavos y comenzó a luchar para sacar al Imperio Español. Puso su vida y la hacienda para hacer eso. Desde ese año 1868 hasta el 1878, por 10 años, se da lo que se llama la Guerra Grande. Y se estaba luchando en lo que se llama la manigua cubana. La manigua es como la campiña, los campos. ¿Y cómo se luchaba allí? Mire, con machete. Con machete. Porque quienes tenían las armas eran los soldados españoles. Y los criollos, los cubanos, junto con puertorriqueños también, como es el caso de Francisco Pachín Marín y su hermano Wenceslao Marín, Sotero Figueroa, Modesto Tirado y sobre 200 otros boricuas más derramaron su sangre en la manigua cubana. Tenemos que decirle que Pachín Marín está enterrado en Cuba, en la ciudad de Morón, provincia de Ciego de Ávila. La Guerra Grande, como les dije, duró 10 años. Ahí se destacaron, fíjense el carácter internacionalista de esta gesta. Máximo Gómez. Máximo Gómez era de nacionalidad dominicana. Calixto García, cubano, para el lado de Oriente. Una mujer valerosa, Mariana Grajales, que sus 3 hijos, incluyendo al mayor, que le llamaban el titán de bronce, Antonio Maceo, lucharon en esa guerra de los 10 años. Y nuestro Juan Ríos Rivera, el que le da nombre a nuestra brigada, un mayagüezano del barrio Río Cañas de Mayagüez, y que ahora, hace un par de años, le erigieron una estatua ecuestre en el municipio de Mayagüez a este gran mayagüezano. Y casi nadie sabe quién es Juan Ríos Rivera. Juan Ríos Rivera, puertorriqueño, Máximo Gómez y Ernesto Che Guevara son 3 extranjeros
3 no nacidos en Cuba que ostentan la ciudadanía cubana porque se les otorgó en base a las aportaciones que hicieron a la liberación del pueblo de Cuba. 2 bajo el Imperio Español y 1 ya, la dictadura de Batista, y zafarse de las garras del Imperio norteamericano. Luego hubo un pacto, se le llama el Pacto de Sajón, controvertible, donde se llegó como a unos medios acuerdos, y entre esos Máximo Gómez se regresa a su República Dominicana natal, por allá en la provincia de Montecristi. Máximo Gómez es de Baní, que es cerca de Santo Domingo, es como a 1 hora de la ciudad de Santo Domingo, pero vivió en Montecristi, cercana a la frontera con Haití. Y allí, luego vamos a ver cómo José Martí, el apóstol de Cuba, viaja para firmar un manifiesto que se le llama el Manifiesto de Montecristi. Mientras eso se está dando, surge la figura de Martí, que es contemporánea a la de Betances. Betances nació en el 1827 y Martí nace en el 1853. O sea, ya Betances era un adulto de 20 y pico de años cuando nace Martí, pero en el 1892 se funda el Partido Revolucionario Cubano en la ciudad de Nueva York, porque fíjense, muchas de estas personas tenían que salir de Puerto Rico, salir de Cuba, salir de República Dominicana, y donde eran acogidos era en Estados Unidos o en Europa, porque ese era el castigo, que los exilaban, y muchos de ellos pues regresaban mediante clandestinaje, polizonte, etcétera. Es ahí donde se funda el partido, que tenía una sección que era para auxiliar a que Puerto Rico pudiera alcanzar su independencia, algo que todavía no se ha logrado, ¿verdad? Pero que está plasmado ahí. Entonces Betances, ya viejo, se convierte en diplomático en Francia, París, Francia, porque el doctor Betances pues ejerció la medicina en Francia. Viajó a Haití, viajó a la República Dominicana, viajó a todo el Caribe, porque él era, al igual que Hostos, lo que creía en el antillanismo. Y para que vean esto, ahora que estamos en el mes de abril también, y que estamos en estos días conmemorando la Revolución de Abril del 65, pues los lazos de Betances, de los puertorriqueños con los dominicanos, como no se pudo dar lo de aquí luego del Grito de Lares, las fuerzas revolucionarias puertorriqueñas lideradas por Betances tenían un barco que llevaba por nombre el Telégrafo, y él lo puso a la disposición de Gregorio Luperón. Igualmente tenían 50,000 pesos y también se los dio en un acto de solidaridad. ¿Vieron cómo yo empiezo con la palabra solidaridad? Y cómo esa solidaridad nos une. Betances era mitad dominicano. Betances, su papá, Felipe Betances, era dominicano. Su madre era puertorriqueña de Cabo Rojo. Si se fijan en la bandera de Lares, tiene los colores de la bandera de la República Dominicana. Lo único que la de Lares tiene una estrella en uno de los cuadrángulos, y la de República Dominicana tiene el escudo en el centro, pero fue inspirada en eso. Al igual que en esa misma sección, la Fundación Antonio Vélez Alvarado, otro puertorriqueño, se fija en esta bandera, la bandera de Cuba, y cuando uno se queda mucho tiempo fijo, ustedes que son artistas aquí, en algo, lo llega a ver invertido, y entonces presenta el diseño de esta bandera un 11 de junio, y es aprobada por Martí y es aprobada por Betances y otras personas que se quisieron, incluyendo los anexionistas, se quisieron apoderar de este símbolo patrio.
Se reinicia la guerra por José Martí en el 1895. ¿Qué pasa? Martí, en su primera batalla, cabalgando al frente, recibe un disparo mortal que lo tumba de su caballo y fallece. Y aquí hay una lección, que uno nunca debe enviar a sus mejores cuadros a una situación de peligro. Pues recuerden que él es el intelectual, él es el que escribe, él es el que hace contactos internacionales, él funda periódicos, emite opinión, dirige la organización de esa guerra, pero queriendo ir al frente de batalla, el 19 de mayo de 1895, fallece en Dos Ríos. Años antes, él había escrito un verso, que lo van a ver luego, que es como si fuera un verso premonitorio, que en uno de sus versos pues quiere morir de cara al sol, y así mismo fue. Cuando recibe el impacto, que cae de espalda, muere de cara al sol. Esa guerra chiquita fue interrumpida, frustra el proceso de emancipación, cuando en el 1898, con la excusa de la guerra hispanoamericana, ya ustedes saben el cuento, que el barco El Maine estaba en la bahía de La Habana y una explosión hunde el barco, mata a 200 y pico de marinos. Después se descubre que la explosión había dejado de adentro hacia afuera la huella, pero fue la excusa suficiente para que Estados Unidos interviniera para arrebatarle las únicas dos colonias que le quedaban al Imperio Español: Cuba, Puerto Rico y por allá en el Pacífico las Filipinas. Que la historia hoy, las Filipinas tiene cierto grado de soberanía e independencia, que Cuba hoy es una nación libre, que Puerto Rico sigue siendo una colonia, pues pueden ser cosas del destino, pueden ser mezcla de muchas cosas, pero esto frustró lo que se estaba dando. Ya ellos tenían la guerra casi gana. En el caso de Puerto Rico, nos habían otorgado la Carta Autonómica de 1897, que nos daba cierta autonomía, y ahí aprovechó los Estados Unidos e invade. Ahí está el extracto de la estrofa. Cuando él muere en combate, dice: yo quiero salir del mundo por la puerta natural, en un carro de hojas verdes, a morir me han de llevar. No me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Eso es un poema de los versos sencillos de José Martí, que lo pueden conseguir. De hecho, por aquí yo traje algunos libros de los muchos que tengo sobre el tema de Cuba, el Caribe, Latinoamérica. Otra puertorriqueña que se muda a Cuba, fallece en Cuba y pide que no la repatrien acá hasta que Puerto Rico sea libre. Ella está en la necrópolis de Colón, cerca del altar de los héroes, en una tumba aparte, que todos los años la Brigada Juan Ríos Rivera, cuando va a Cuba, una de las ofrendas es para doña Lola, la otra para don Juan Ríos Rivera. En el Parque de la Fraternidad hay un busto a Betances, allí también se va. Hay una tarja a Filiberto en la tribuna antiimperialista, que también allí se va, y se honra a los nuestros que tienen un espacio, un lugar en una isla que está muy cerca de nosotros y que nosotros desconocemos tanto amor y tanta ayuda que ellos nos dan a nosotros. El por qué le debemos dar solidaridad. Como dice, pidió ser enterrada en Cuba hasta que nuestra nación no sea libre. Ella es de San Germán, Puerto Rico. Ok, ahora vamos a ver algo aquí. Son dos islas.
no vimos, déjame darle hacia atrás, porque también había un verso de Doña Lola, que no lo leímos, que mucha gente le atribuye este verso a José Martí, incluyendo los mismos cubanos, ¿verdad? Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores o balas sobre el mismo corazón. Es otro poema extenso, pero eso es lo que casi siempre todo el mundo recuerda, igual que los himnos de los himnos de Venezuela, el himno de Cuba, que la gente se enfoca en una sola estrofa. Bueno, aquí las dos islas yo le puse un mismo camino, podemos andar por ese mismo camino. Miren, para que vean las paradojas de la vida. Hace un rato vimos que Puerto Rico estalló el grito de Lares primero que el grito de Lares en Cuba, con 2 semanas de anticipación. Pero en el 1950 se da la revolución nacionalista en Jayuya, que se declara la primera república de Puerto Rico en Jayuya, un 30 de octubre de 1950, y no fue hasta el 1953 que se da un evento parecido en Cuba, en Santiago de Cuba, que atacan el cuartel Moncada. Fidel con otros que se le llamaba la generación del 53. ¿Y por qué ellos adoptan ese nombre, la generación del 53? Porque estaban honrando a José Martí, que había nacido en el 1853, y en el 1953 eran 100 años, y para conmemorar eso, ellos atacan el cuartel Moncada porque la estrategia era apoderarse de las armas de ese regimiento, las armas de ese regimiento, cosa de internarse en la Sierra Maestra, y desde allí hacer una guerra de guerrillas. Ellos, Fidel, Raúl, Juan Almeida y otros van a la cárcel, lo ponen en la isla de Pinos, que se conoce hoy como la Isla de la Juventud, la cárcel modelo, pero la presión popular hizo que fueran amnistiados. Ellos son liberados de la cárcel por la presión popular, y para evitar problemas van a México. En México, allá es que se conoce Fidel con el Che Guevara, que el Che Guevara ya había estado en Centroamérica. Ahí es donde se comienzan a entrenar, adquieren un barco que llevaba por nombre Granma, que ustedes saben que significa abuela, y hoy en día hay una provincia del oriente de Cuba que lleva ese nombre, Granma, porque antes no existía la cantidad de provincias en Cuba que hay hoy en día, sino que eran 6 provincias nada más: Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Las Villas, Camagüey, Cienfuegos y todas las demás de oriente, aparte de Santiago y Guantánamo. Tenían a Las Tunas, a Holguín, a Ciego de Ávila, las tenían como todas agrupadas. Ahora, hace un par de años atrás, La Habana la dividieron porque era demasiado de grande. Estaba Ciudad Habana y Provincia Habana. Pues ahora está Artemisa, que queda más cerca de Pinar del Río, hacia occidente, y está Mayabeque, que queda pegada a Matanzas. Pues cuando ellos desembarcan en el 1956, se internan en la Sierra Maestra. Hay una serie de anécdotas, sobre todo anécdotas que ellos pues no pudieron llegar en el tiempo que tenían que llegar, porque había un segundo frente que lo dirigía Frank País,
Y como no estábamos en la época de la tecnología como hoy en día, que es tan fácil como tú coger un celular, ¿por dónde ustedes vienen? Llegamos tal día. No, eso fue cosas del destino y lo sorprenden. Y de 82 que eran en ese barco, que sobrepasaba la cantidad de personas permitidas, casi se estaba hundiendo el barco, Granma. Se les cae una persona al agua y en lugar de dejarlo, porque había que seguir la misión, Fidel da instrucciones de que se regrese para rescatar al compañero que había caído al agua. Cuando por las playas Las Coloradas ellos desembarcan, los sorprenden y apenas 12 de esos rebeldes son los que pueden internarse en la sierra. 12 para los de nosotros que creamos que un grupo minúsculo no puede hacer una revolución y que la mayoría piense que esos son 2 o 3 pelú o 2 o 3 revoltosos, ¿verdad? Como minoría nosotros podemos hacerlo. Si ellos lo hicieron, nosotros podemos hacerlo. Triunfa la revolución cubana, 1 de enero del 59. ¿Por qué? Porque Batista se fue a huir en diciembre del 58. Despeja el camino. Por ahí hay montones de historias. Traje los paisajes, un libro que lleva pasajes de la revolución cubana con distintas fotografías de la época. Cuando a Fidel lo enjuician, las famosas palabras, la historia me absolverá. Yo diría hoy en día que a los estudiantes que están en huelga, la historia también los va a absolver en un momento dado. ¿Ok? Pues el alegato que él hace cuando lo están enjuiciando y tiene de fondo un cuadro, un óleo de José Martí, las fuerzas represivas estaban investigando quién era el autor intelectual y dice, el autor intelectual de esto, del asalto al cuartel Moncada, es este que está aquí detrás, José Martí, que había comenzado con esa revolución, primero con una guerra de independencia, y ellos la estaban continuando. ¿Ves? Nosotros podríamos decir hoy en día que nuestro autor intelectual es Betance y muchos otros más, Albizu, Correger, Filiberto, ¿verdad? Estoy tratando de unir el pasado con el presente. Y en el 1960, una revolución jovencita, joven, atacada, procura que en las Naciones Unidas se apruebe la resolución 151415, un 14 de diciembre de 1960, que es para que los Estados Unidos y otros países del mundo que tienen colonias les permita su soberanía y su autodeterminación. Y todavía se sigue citando esto, la resolución de Naciones Unidas 151415 de Romano dice eso. Los imperios se olvidan de eso, no respetan a la comunidad internacional. El 19 de abril, que eso fue la semana pasada, se conmemoró lo de la invasión a Playa Girón, lo que le llaman la invasión de Bahía de Cochino, Pig Bay, etcétera, etcétera. La CIA, los desafectos de que tuvieron que salir en el 59 porque eran los testaferros del dictador Batista, Fulgencio Batista, tratan de invadir por ahí, hacer una cabeza de playa para que sea reconocida primero por los Estados Unidos y luego por la comunidad internacional, pero en 72 horas, el gobierno revolucionario, las Fuerzas Armadas Revolucionarias derrotan a los invasores, los derrotan. ¿Y qué pasa? Que los 1200 prisioneros, Fidel dice, yo se los cambio a los 1200 porque me dejen a don Pedro Albizu Campos fuera, que estaba preso, una de las muchas veces que estuvo preso. Y más allá, cuando Fidel era un estudiante universitario que presidió la Federación de Estudiantes Universitarios, los primeros macanazos que recibió en su vida, dice él en una entrevista, fue porque hicieron una protesta en la Universidad de La Habana en 1947 para que liberaran a don Pedro Albizu Campos. Ahí fueron los primeros macanazos que él cogió. Yo creo que los macanazos hacen falta para, ¿verdad?, despertar conciencia también.
En el 48 Fidel se va a Bogotá, que se dan los disturbios del Bogotazo, porque asesinan a un candidato presidencial, a Gaetán. Y después de eso, Fidel se embarca de Cayo Confite, que queda al sur de Camagüey, para ir a invadir República Dominicana para tumbar al dictador, a Rafael Leónidas Trujillo. Fíjense todo lo que hizo como joven universitario antes de. Entonces, Puerto Rico, esto tiene que ver con Puerto Rico también, porque desde Vieques se planificó esa invasión a Bahía de Cochino. Vieques fue el escenario para practicarla. Y en el año 62, la crisis de los misiles, que estuvo el mundo al borde de una guerra nuclear, porque como esto era, en el 61 ya había un precedente que los habían tratado de invadir. En el 62, la Unión Soviética, junto con el gobierno de Fidel Castro, porque tenía que haberlo permitido el gobierno de Fidel Castro, porque él no permitía injerencia de ninguna otra potencia extranjera, emplazan unos misiles apuntando hacia los Estados Unidos. Y desde Aguadilla, Puerto Rico, en Aguadilla, Puerto Rico, había una base de bombarderos B-52. Lo que es el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla, eso era una base militar de la Fuerza Aérea, perdón. Y había bombarderos B-52 y se dice que allí habían armas nucleares. Cuando por un tratado firmado se prohíbe que en América hayan armas nucleares. El tratado de Tlatelolco. Y nosotros acá, sin saberlo, íbamos a ser como que cómplices de que borraran del mapa Cuba si uno de esos aviones bombarderos tiraba una ojiva nuclear sobre Cuba. Y ellos también iban a disparar para que llegara a la costa este de los Estados Unidos. Recuerden que Cuba está a 90 millas náuticas del estrecho de la Florida. En el 1964, este caballero que está aquí, Ernesto Che Guevara de la Serna, comparece a las Naciones Unidas vestido con su uniforme verde olivo a dar un mensaje allí al pleno, y allí denuncia a los Estados Unidos sin miedo lo que hacemos los puertorriqueños cada vez que vamos en junio ante las Naciones Unidas a denunciarlo sin miedo. El Frente Socialista siempre envía un representante para allá y reclama nuevamente la excarcelación de don Pedro Albizu Campos, que muere un año después, en 21 de abril de 1965. En el 1966, Fidel, junto a don Juan Maribraz, funda la Misión de Puerto Rico en Cuba, que yo pongo aquí que es la única embajada o el único consulado que tenemos nosotros en un país extranjero, porque en ningún otro país tenemos una casa que nos recibe, y que los que han ido a Cuba y la han visitado saben lo que significa eso. Eso primero fue gestión del Movimiento Pro Independencia. Hoy en día quien administra la casa es el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, el MIN. En el 1962 se eleva el caso de Puerto Rico ante el Comité de Descolonización de la ONU. El responsable de eso, el embajador ante la ONU, ¿cómo está, Adalberto? Saludos. Don Ricardo Alarcón de Quesada. Permítame un momento. Viene a buscarle el sobre. Muchas gracias. Bien. Don Ricardo Alarcón de Quesada, un amigo de Puerto Rico que estuvo 12 años en esa posición, ya no tiene la misma función, pero sigue apoyando toda esta gente. ¿Y por qué? Miren, en el 72, 20 años después de haberse fundado lo que es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que Vicente Heigel Polanco en un libro dice la farsa de Lela, porque
Por eso fue que, algo que no tiene que ver con eso, pero que un 1 de marzo de 1954, 2 años después que se instituye el ELA, un comando nacionalista suicida, porque ellos compraron solamente boletos de ida y no de vuelta, porque ellos no esperaban salir vivos de allí, liderado por una mujer, Dolores Lolita Lebrón, Rafael Cáncer Miranda, que es el único que nos queda vivo de esa gesta, Irving Flores y Andresito, tirotean el Congreso de los Estados Unidos porque don Pedro Albizu Campos, que de la única manera que no podían escuchar los yanquis era abriéndole los oídos a tiros. Y ellos fueron a abrirle los oídos a tiros allí. Pero previo a eso, 2 nacionalistas más, Oscar Collazo y Griselio Torresola, habían ido a matar al presidente de los Estados Unidos, a Harry S. Truman, que en este caso no estaba viviendo en Casa Blanca, sino en la Casa Blair, porque la Casa Blanca estaba en remodelación. Griselio Torresola muere, Oscar Collazo es herido, va al hospital, lo van a sentenciar a pena de muerte, se la conmutan por una cadena perpetua, y entonces es el quinto de los 5 nacionalistas que está preso. En el 1979, siendo presidente Jimmy Carter, un granjero que se dedicaba a la siembra de maní en el sur de los Estados Unidos, un sureño, pues accede a intercambiar a esos 5 nacionalistas, que yo le llamo héroes nacionalistas, y todos le debemos de, por unos prisioneros estadounidenses acusados de espionaje en Cuba. Todo el mundo piensa que Jimmy Carter lo indultó, pero tras bambalinas, detrás de todo lo que nosotros vemos, el gobierno cubano le dijo: yo quiero a esos 5 puertorriqueños y yo te doy a estos espías tuyos que los tenemos acá. Cambiaron. El primer viaje después de ellos ser liberados fue a Cuba, y las fotos están, y cuando Fidel personalmente los condecora a cada uno de ellos, los condecora. Vean cómo se unen nuestras vidas. Ya a partir de ahí, yo pongo como fecha el 1984, porque si ustedes recuerdan, el 84 fue la expropiación, no le llamo asalto ni robo, como le dicen por ahí, la expropiación de los millones de Wells Fargo, ¿verdad? Dinero que se usó para promover la independencia de Puerto Rico, no para el lucro personal de cualquier delincuente. Y de ahí, pues, algunos pudieron escapar, y se dice, yo no tengo constancia de eso, que le dieron asilo y protección a esos combatientes, ¿verdad? Otros fueron apresados, cumplieron, están en la libre comunidad ahora mismo. Y ya en el 1991, que es una fecha bastante reciente, cuando se cae el bloque soviético, ustedes saben que por las presiones, en el 89, la caída del muro de Berlín, y por ahí se sigue resquebrajando toda esa unión de repúblicas soviéticas, socialistas, se van como los gajitos de una china mandarina, se van desprendiendo, y el Frente Socialista dice: ¿qué vamos a hacer nosotros los socialistas para apoyar a Cuba, que se ha quedado sola, sin el apoyo? La economía de Cuba se contrajo en un 65%, las exportaciones, que era azúcar por la caña de azúcar, el níquel y todo lo demás, y ahí es que comienza en el 91 más o menos lo que se llama el periodo especial. Las personas en Cuba, para esa época, la ingesta calórica era de apenas 1.800 calorías diarias, y usted veía a las personas, ¿verdad?, el Ender,
Ya hoy no, porque ha habido unos avances. Entonces se hace una brigada de solidaridad para apoyar, para ir a los campos a recoger frutos, para sembrar, para cortar la caña, para ayudar en la construcción y llevar donaciones, útiles escolares, equipo médico, etcétera, etcétera, violando las leyes del bloqueo, porque eso es otra cosa. En el 1961-62 se declara el bloqueo, y por aquí tengo un libro del bloqueo, y mucha gente cree que ese bloqueo ya no existe. Existe. Ha habido una flexibilización. Obama adelantó bastante en eso, pero ya que 11 presidentes no pudieron contra Fidel, Fidel pasó a otra dimensión invicto. Hubo más de 600 intentos de asesinato, no lo pudieron vencer, y él se va el año pasado cumpliendo 90 años invicto. ¿Okay? De hecho, el Comité de Solidaridad le hizo un acto el 2 de diciembre en el Colegio de Abogados, y en esta revista se plasman todos los discursos, todas las personas que estuvieron allí, que si a alguien le interesa adquirirla, traje ahí 5, ya el compañero me compró una, podríamos traer luego. Entonces la brigada ya cumplió su 25 aniversario. Este verano volvemos a viajar a Cuba, que sería la brigada número 26. También traje el programa por si a alguien le interesa que lo pueda ver. En el 1992 se crea el Comité de Solidaridad. Primero fueron una brigada, luego vinieron, oye, ¿qué vamos a hacer del año que viene? Bueno, vamos a hacer un comité que pueda darle continuidad a estos trabajos. Y este año, 2017, en el 18 de septiembre, el Comité de Solidaridad cumple 25 años y vamos a hacer una actividad grande donde traeremos a algún funcionario de Cuba para que esté presente. ¿Por qué? Porque hay más de 2.000 comités de solidaridad en 150 países con Cuba, a través de el ICAP, que es el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que es una institución, tiene más de 50 años, que fue una idea de Fidel para ver de qué manera se podían allegar recursos de todo tipo. En el 1999, el apoyo diplomático de Cuba ayudó a la encarcelación de los prisioneros políticos como Adolfo Mato, Dircia Pagán, Lucy y Alicia Rodríguez, las hermanas, Juan Segarra Palmer, Edwin Cortés. Bueno, Juan Segarra salió en el 2004, y no era de ese grupo, era del grupo de la expropiación del 84. Edwin Cortés, Luis Rosa, Antonio Camacho, etcétera, etcétera. Por eso lo puse así. Ellos fueron indultados por Clinton, y ahí es donde se da la cuestión de que le ofrecen el indulto a Oscar López Rivera, y él, como buen compañero, dice: yo no voy a dejar atrás a ninguno de los míos, porque todavía estaba Carlos Alberto Torres y estaba Aide Beltrán. ¿Qué pasa? La campaña por la escarcelación de ellos, Aide Beltrán dijo: a mí me sacan de esto, yo voy a cumplir lo que me resta y no me metan en eso. Por eso es que había una campaña fuerte por Oscar y Carlos Alberto Torres. Y ahí es que el gobierno de los Estados Unidos se ensaña contra él, dejándolo hasta ahora, el 17 de mayo, que casi a cumplir 36 años de cárcel. En eso Cuba ayudó también. Estos eran acusados de pertenecer a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, unos en Chicago y otros en Nueva York. Entonces, el que era esposo de ella, le dice a Pagán, William Guillermo Morales, tiene un hijo. Él pues fue asilado, porque de otra manera no va a tener un juicio justo, ni mucho menos. Y en eso nos han dado la ayuda a ellos. En el 2001, cuando apresan a los 5 héroes cubanos acusados de espionaje, a René,
Antonio, Gerardo, Fernando y Ramón, como que eran parte de una red, la red Avispa. Por ahí hay un libro de un canadiense y hay otro libro más de, fíjense qué cosa, dos de estos habían adoptado una identidad de boricuas, de puertorriqueños. Fueron entrenados de tal manera que le borraron el acento cubano. Por ejemplo, lo que para nosotros es patata, para ellos es boniato. Y así sucesivamente. Ellos tuvieron que aprender todo lo que es nuestro vocabulario, léxico, costumbre y todo, para poder estar dentro de la sociedad norteamericana pasando como puertorriqueños y no como cubanos. Y ellos no estaban espiando, ellos eran contraespías. Eran parte de una red más amplia, se habla de 35. ¿Qué sucede? Que cuando se da la situación, ellos estaban investigando a los grupos contrarrevolucionarios y reaccionarios dentro de Estados Unidos y de Puerto Rico para informar con anterioridad de que fuera a pasar algo. El gobierno de Cuba le dice al gobierno de los Estados Unidos a través del FBI: miren, nosotros tenemos toda esta evidencia recopilada de que los grupos de Miami están haciendo esto, esto y esto. ¿Qué pasa? En lugar de irlos a arrestar, los dejan por la libre, y a quienes arrestan son a 15 de los 35, porque el gobierno se dio cuenta y los pudo ir sacando. Arrestan a 15. De los 15, 10 levantaron la mano y se declararon cooperadores, a cambio de que le dieran una nueva identidad y todo lo demás, y los mandaran para distintos estados con una nueva identidad. Y estos 5 se quedaron ahí firmes, personas que creían en el proceso de la revolución. A uno de ellos le echaron 2 perpetuas y 15 años más. Tú no cumples una, imagínate 2 perpetuas y 15 años. Pero para que vean cómo los hilos de la diplomacia se mueven, que uno no sabe, este caballero que está aquí, Fernando González York, compartió 4 años de cárcel con Oscar López Rivera. Están locos por verse y abrazarse. De hecho, ya me dijeron que en el mes de noviembre Oscar va para Cuba, porque Oscar sale el 17 y ya no tiene ninguna otra restricción. Y cuando se reencuentren allá, porque González York no puede venir aquí, y 2 de estos tenían ciudadanía americana y tuvieron que renunciar a la ciudadanía americana para poder seguir, como es el caso de René, que había nacido en Estados Unidos, y creo que de Antonio también. Tuvieron que renunciar. Ellos no pueden volver a los Estados Unidos, pero Oscar puede ir allá. Y ese encuentro vale la pena verlo. Aquí se juntan las campañas. Por ejemplo, el Comité de Solidaridad asumió que es por la excarcelación de los nuestros, porque los cubanos y los boricuas son los nuestros. Somos una misma cosa. Por eso es que Lola decía: de un pájaro las 2 alas. En el 2005, ustedes saben que usaron la fecha del 23 de septiembre para asesinar al comandante machetero Filiberto Ojeda Ríos en su casa de Plan Bonito, en Hormigueros. Un abuso de poder sobre 100 agentes del FBI, fuertemente armados, un francotirador lo hiere, lo dejan desangrar, al otro día está muerto. Pues ya 2 semanas después, en el mes, eso fue en septiembre, 2 semanas después, Fidel, en el Teatro Karl Marx, le rinde un homenaje a Filiberto. Y hay un video de eso, de ese homenaje. A uno se le paran los pelos. Que esté Fidel allí con Edgardo Ojeda, el hijo mayor, el compañero Julio Muriente y otras personas más allí, recibiendo. No es Fidel que estaba hablando, hablaba al pueblo, desde los pioneritos, hablando sobre, denunciando al imperio allí, en el Teatro Karl Marx de La Habana. Y podríamos decir que todavía siguen sucediendo cosas. Vamos a ver qué más nos queda aquí, yo no me acuerdo. Mira,
ya terminamos ahí, ¿verdad? Yo les dije que les iba a repartir lo mismo que está ahí. Bueno, perdónenme. Después de esta que está aquí, ¿sabes que uno mete el dedo donde no debe dar? Y había una que se traspapeló. Y era cuando hablaba del cuartel Moncada, que fue hecho por la generación del 53. Ellos se agruparon en la granjita Siboney. Y no tan solo querían atacar el cuartel, sino el hospital, porque ellos sabían que iban a haber heridos y tenían que tener el hospital disponible. Pero todo falló, ¿saben por qué? Porque uno de los carros se fue por una de las calles de Santiago en contra del tránsito. Y eso levantó sospecha en una patrulla, lo mandó a parar. Y cuando lo mandan a parar, y ahí empieza el tiroteo. Pues dicen, vamos armados. Estos tipos no son de Santiago, la mayoría vino de La Habana y de provincias cercanas a La Habana, muchos de ellos de Artemisa, que por eso fue que se equivocaron, porque no conocían a Santiago. Un error táctico. Cuando usted vaya a hacer algo, usted tiene que ir al sitio, mirar, planificar, ver todo. Ahí es que dice en el juicio que el autor intelectual es Fidel, y por eso es que Fidel se convierte en el heredero del compromiso que había hecho Martí con Betance para continuar la lucha por la independencia de Puerto Rico. Ya le dije el precedente mientras él era presidía la FEU, y hay de Fidel quiero leerles algo cuando él asume ese compromiso. Vamos a ver si lo consigo rapidito aquí. Lo puse entre comillas. Parafraseando eso, es que ese compromiso dice así: en un momento dado Fidel expresó lo siguiente: mientras haya un solo puertorriqueño que luche por la independencia de Puerto Rico, el pueblo de Cuba lo estará apoyando. Y el día que no haya ningún puertorriqueño, entonces nosotros asumiremos ese compromiso de luchar por la independencia de Puerto Rico. ¿Qué les parece eso? ¿Estaríamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo por otro país caribeño o latinoamericano? Yo pregunto, porque nosotros vivimos en una zona de confort, ¿verdad? Y las batallas las damos en las redes sociales. Y nada, yo creo que ya consumí el tiempo que tenía, ¿verdad? Que era 45 a una hora. Vamos a abrirlo a que hagan preguntas. Me gustaría que me preguntaran, comentarios. Por ejemplo, yo sé que el compañero Félix ha estado en varias brigadas en Cuba. Yo he estado en 9 ocasiones. Nosotros, la brigada no es un grupo turístico, somos un grupo de solidaridad, que vamos allá a dar solidaridad, y Cuba siempre ha dado más de lo que ellos tienen. Por ejemplo, las misiones internacionalistas de los médicos, que es lo que se llama el ejército de las batas blancas, que está no tan solo en países del Caribe y Latinoamérica. Cuando hubo el terremoto en Pakistán en el 2005, en pleno invierno allá, los médicos cubanos estaban allí en esas montañas donde están los talibanes y medio mundo por allá. Y el presidente de Pakistán dio un testimonio que está grabado. Yo creo que tengo el DVD donde da testimonio de eso. Otro, cuando el terremoto de Haití, que destruye Haití, los médicos cubanos en Haití son prácticamente dioses para ellos allí. Porque si usted no tiene dinero allí, no puede acceder a la medicina. Y usted se pregunta, oye, qué pena que los cubanos lo que ganan es el equivalente a $20. Otros dicen 20 euros al mes. Con eso no da para vivir. $20 a mucha gente no le da para pasar el día aquí. Pero mire,
Allá ellos tienen educación gratuita desde el círculo infantil hasta posgrado. ¿Ok? La salud preventiva, ya no es salud remediativa, es preventiva. Gratis también, con un modelo de salud pública que era el mismo modelo que teníamos nosotros aquí y que Pedro Rosselló, el papá de Ricky, lo privatizó para darle a cada cual aquí una tarjetita para que la tuviera en la cartera y se sintiera, tengo un plan médico. Aquí habían los CDT, Centros de Diagnóstico y Tratamiento, en todos los municipios. Era donde usted iba a buscar primaria, atención primaria. Si ahí no podían resolverle, lo iban a enviar a un tipo secundario, que eran los hospitales regionales. Y si aún así no podían y necesitaba especialistas y subespecialistas, lo mandaban al nivel terciario, que es centro médico. Un centro médico en San Juan y otro centro médico en el área oeste, que lleva el nombre de Ramón Emeterio Betances. ¿Ok? Por todos los logros que tuvo en la medicina como científico, el doctor Ramón Emeterio Betances, que siendo una persona que podía dedicarse a ganarse dinero, combatía la cólera de los esclavos en esos ingenios que por falta de salubridad se contagiaban viviendo en barracones, en ranchones, hacinados uno encima de otro con muy poca higiene. ¿Ves? Pues como les dije, no es un viaje turístico, es un viaje para aprender, para conocer, para llevar solidaridad, que para mí es una palabra que es más grande que la palabra amor, porque yo puedo amar a mi esposa o a mis hijos, pero fuera del entorno familiar algunas veces más que amor es solidaridad. Y por eso es que es importante la solidaridad, porque a nosotros nos la han dado. Y podría hablar de la revolución de abril del 65, que puertorriqueños también fueron allá, a la República Dominicana, a defender la Constitución, al gobierno electo democráticamente de Juan Bosch, que por los Estados Unidos y el Departamento de Estado le dieron un golpe de Estado para poner a Balaguer, que era lugarteniente de Trujillo. Quiero terminar con esto. Por ejemplo, el otro día vino por acá el compañero Escoda y trajo esta hojita suelta sobre los logros de la revolución bolivariana. Una revolución que está muy ligada a la revolución cubana, ahora con otro concepto. Es una revolución de socialismo del siglo XXI, como lo definió Hugo Rafael Chávez Frías, pacífico, que es a través del voto del pueblo para llegar allí a hacer los cambios. Pero los cambios, la gente los quiere muy rápido. Nosotros los occidentales queremos las cosas no para hoy, para ayer. Los chinos nos están comiendo los dulces porque ellos son una sociedad milenaria que han visto que ellos es a largo plazo. Paso a paso, como decía Confucio, para dar una caminata de 1000 kilómetros, se comienza con un paso. Entonces aquí hay un montón de logros que no salen ni en CNN, no salen en el Nuevo Día, no salen en ninguna parte. Lo que sale es lo que ellos quieren que salga. La quieren destruir. ¿Por qué? Porque están las reservas más grandes de petróleo en este lado del mundo, aparte que les queda mucho más cerca de aquí a los Estados Unidos que traerlo de Medio Oriente. Un lugar donde han destruido países como Libia, Siria, Irak, Afganistán. ¿Por qué? Porque al caerse el contrapeso que era la Unión Soviética, que este año se celebran los 100 años de la Revolución Bolchevique de octubre del 1917, y que a los 70 años, a los 70 años más o menos, poquito más, 72 años fue lo que duró esa revolución, porque se resquebrajó y ahora es un país prácticamente capitalista.
¿Ve? Entonces la revolución cubana es mucho más joven, así que podría sufrir en cualquier momento, que eso es lo que pretendía Obama, cambiar el método, ya que no pudieron con la fuerza. Ahora es a través de abrir a Cuba a las redes sociales, abrirlo a la pornografía, a la corrupción, al lucro personal, al interés propio, de que todo el mundo piense en individual, no en colectivo, como una sociedad colectiva, que se busca el bien común y que existe un Estado benefactor, que aquí lo había y se está destruyendo poco a poco. Pues hasta ahí. ¿Alguien quiere decir algo? No tiene que ser una pregunta. Si quiere hacer una reflexión. Don Félix, usted que me dijo que tiene sangre cubana en su pelo. Yo a la misma vez conocí Venga para acá para que lo oiga todo el mundo, a los que están cogiendo fresco allá. Venga. conocí a la familia de Fernando Torres en Chicago, que el hijo era, yo desde bien chiquito lo conocía, que estaba en los Boy Scouts de Carlos Alberto. Y la mamá, la madrastra, estuvo también en la cárcel por 30 años. Y toda esa familia que sufrió Persecución, represión. Pues Carlos Alberto está de nuevo allá en Chicago. Se fue de acá de Puerto Rico, no se acostumbraba aquí. Ahora está junto a su compañera en una panadería, cafetería que se llama Café Colado, allá en Chicago. Y es bueno lo que usted trae, don Félix, porque fíjese, nosotros algunas veces pensamos que los boricuas que están en la diáspora, ellos se sienten boricuas, se sienten puertorriqueños, tienen sentimientos nacionalistas, creen en la independencia. Entonces nosotros los vemos como de reojo, como que no puede ser. Y eso es algo que han sentido todos aquellos que yo mencioné, los de Nueva York, los de Chicago. Nacieron allá, son descendientes de puertorriqueños, pero entonces son personas. Por ejemplo, hay un libro corriendo por ahí, ya hace un par de años, el libro de Nelson Dennis, Guerra contra todos los puertorriqueños, que es un estudio de escarbar en los documentos lo que él hizo, de cómo se le declaró la guerra a los puertorriqueños por Planton Winship, Francis Riggs, y yo creo que aquí Escoda, vi que por ahí dejó algo del ajusticiamiento de Riggs, un individuo que había estado en Nicaragua, que fue responsable del asesinato de Augusto César Sandino, que vino aquí y fue ajusticiado. Planton Winship, que ordenó a Enrique de Orbeta, un puertorriqueño que se prestó para cancelar ese desfile pacífico de la masacre de Ponce. Y ahora tenemos a una coronela de superintendente de la policía, educada en West Point. Tenemos a 7 miembros de una junta que nadie los eligió, tomando decisiones por nosotros. Un gobierno títere, como todos los gobiernos que hemos tenido, porque no voy a sacar a ninguno, porque el mismo Muñoz Marín se prestó para perseguir a los independentistas, a los nacionalistas. Nada, que lo que yo quiero con esta charla es que vean que nuestra historia es una historia común, que tenemos que revisar, revisitar la historia, y no la historia oficial, sino la que muchos estudiosos. Fíjense cuántos se prestan aquí, que el caso del Cerro Pelado, para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 66, los cubanos tuvieron que venir a participar de esos juegos en San Juan de Puerto Rico en un barco, y el barco se llamaba el Cerro Pelado, y estuvieron acosados por la aviación de la Guardia Nacional y todo, porque tuvieron que estar 5 millas más afuera, al norte de San Juan, y compañeros independentistas que para ese entonces pudieron irlos trayendo en lanchas privadas hasta acá. Esto es
Un libro, esto es una tesis de maestría que hizo el periodista Alex Figueroa Cancel, que después lo publicó, El camino al Cerro Pelado. Y aquí hay cartas desclasificadas de Julio Monagas, de Germán Riquenhoff, de toda esa gente, entorpeciendo el que se pudiera algo como el deporte. Y si queremos seguir denunciando, por aquí tengo otro que es el crimen de Barbados, la voladura de un avión con atletas cubanos en pleno vuelo por la contrarrevolución cubana. Se le achaca a Luis Posada Carriles y a Bosch poner una bomba en un avión en pleno vuelo. 73 personas, esto fue en 1976. En este otro libro, un estudio como la Bacardí, ustedes saben que la Bacardí tenía su fábrica en Cuba, allá en Oriente, en Santiago, cuando son nacionalizados y expulsados, cómo ellos financian esos grupos terroristas de la derecha cubana. Acá está el libro que explica cómo el imperio de los Estados Unidos contra 5 héroes cubanos que lo único que hicieron fue darle información de qué estaba pasando, la voladura. El otro libro que les quiero recomendar es el libro que lo van a presentar, este es de Ediciones Callejón, lo van a presentar, esto se ha presentado en el Candil, se ha presentado en el Colegio de Abogados de Ediciones Callejón, que se llama La Contrarrevolución Cubana en Puerto Rico y el caso del asesinato de Muñiz Varela. Carlos Muñiz Varela, un joven que murió el 28 de abril. Este viernes hay una ofrenda floral en el cementerio. Y aquí se desclasifica, porque ellos han hecho un trabajo de investigación de Carlos Fraga, Raúl Álzaga y un escritor cubano, Jesús Arbolella. En Puerto Rico para esa época había una guerra y nosotros no lo sabíamos. Asesinatos, secuestros, desapariciones, bombas, quemando edificios en plena impunidad. Lo sabía la División de Inteligencia de la Policía, lo sabía el FBI, lo sabía la CIA y no hacían nada. Esto es parte de lo que se llama en Latinoamérica el Plan Cóndor. En Puerto Rico se llamaba Cointelpro. Léanse en este libro para que ustedes vean cómo en Puerto Rico, si usted era independentista, socialista, comunista, si era tenía cierta afinidad por Cuba. Ahorita más temprano me preguntó un compañero que de qué era esta bandera. Yo le 26 de julio es el día de la rebeldía nacional, porque fue el día del asalto al cuartel Moncada, y esta fue la bandera y la bandana que ellos adoptaron, el ejército rebelde, porque fue un 26 de julio que dieron ese primer paso, ¿verdad? Y hoy 26 de abril es el natalicio de Filiberto y está enterrado en Naguabo, en el cementerio de Naguabo, y hoy ya estaban poniendo una ofrenda floral. ¿Por qué Filiberto? A Filiberto se le acusa ser el G2 del gobierno cubano. G2 son los servicios de inteligencia de Cuba. Y la gente dice, ¿cómo? ¿Por qué ese nombre? Pues resulta que ellos se reunieron en un lugar que usted sabe que cuando usted tiene el lobby, está el G, el G1, G2, se reunieron en un piso que era G2 y así le pusieron. Somos el G2. Igual que los servicios de inteligencia británicos, el M1, el M6, y así. Pues yo agradezco aquí a Zuleika, a Omar, al otro compañero que me dieron la oportunidad de venir aquí y que por lo menos un poquito más. Ahora, antes que se vayan, repártele uno, hay 15 de cada uno. Esto es lo que yo hablé, esto es lo que presenté, para que por lo menos hagan nota. Muchas gracias. ¿Nadie más va a preguntar?